Aquí tengo la Biblia, que es la palabra de Dios, y la historia de la Biblia que les traigo hoy está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 22. Son bastantes versículos, no los voy a leer porque se los voy a contar como una historia con imágenes y bueno, tiene una linda enseñanza a través de lo que le pasó a este señor llamado Saulo. Mi nombre es Saulo y tengo cartas que me dan autoridad para arrestar a todos los que creen en Jesús. No comprendo cómo puede haber gente que pueda creer que Él es realmente el Hijo de Dios y que de verdad resucitó de la muerte. Estos creyentes están causando muchos problemas. Hay que detenerlos. ¿Cuán atemorizados habrán estado los que creían en Jesús como su Salvador, los de la primera iglesia, al tener que enfrentar a alguien como Saulo? Pero de verdad, ¿quién era este hombre? La historia bíblica de hoy nos habla de un hombre llamado Saulo. Él era un líder religioso judío que había perseguido a los creyentes en Jerusalén. Él no creía que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó de la muerte. Él castigaba a los seguidores de Jesús, los encadenaba y hacía que los encarcelaran, y hasta algunos los mandaba a matar. Él tenía una furia tremenda contra los cristianos. Y él pensaba que estaba agradando a Dios al tratar de deshacerse de los cristianos. Y ahora él planeaba ir hasta Damasco, que era una ciudad que quedaba a 270 kilómetros de Jerusalén. Entonces se fue a la casa del sumo sacerdote y le dijo: «¿Podría escribir algunas cartas para los gobernantes de Damasco? Así me autorizan a arrestar a los creyentes. Quiero verlos a todos en prisión». El rostro de Saulo estaba lleno de furia porque realmente odiaba a los cristianos. Desde que era niño, Saulo había estudiado el Antiguo Testamento y había tratado de cumplir las leyes de Dios. Las leyes estaban escritas en rollos. Tal vez tú estás tratando de agradar a Dios siendo bueno, cumpliendo reglas. Pero nadie puede ser perfectamente bueno como Dios. La Biblia nos dice que el pecado nos separa de Dios. Tú ni yo podemos quitarnos el pecado tratando de ser buenos. Luego de recibir las cartas del sumo sacerdote, Saulo comenzó su viaje, que le tomaría al menos 5 días. El último día del viaje, mientras Saulo y sus hombres se acercaban a la ciudad de Damasco, algo sucedió. Una luz brillante, mucho más intensa que el sol, apareció de repente en el cielo. Nunca antes habían visto una luz semejante. Era tan brillante que Saulo cayó al suelo. Entonces oyó una voz que le hablaba desde el cielo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo estaba sorprendido. ¿Quién le estaba hablando? ¿Qué quería decir la voz con esas palabras? ¿Por qué me persigues? Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Era el Señor Jesús, estaba vivo. Saulo escuchó su voz. Realmente se había levantado de la muerte. Él tenía que ser el Hijo de Dios. El Señor Jesús no dijo: «¿Por qué persigues a los que creen en mí?». Él preguntó: «¿Por qué me persigues?». Cuando Saulo perseguía a los que creían en Jesús, estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús vivo. Dios quería que Saulo creyera que Jesús es el Cristo, el que Dios había prometido enviar para salvarnos del pecado. Dios quiere que tú creas que Jesús murió y resucitó para salvarte del pecado. La Biblia nos dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre del Señor Jesús nos redimió, pagó el precio por nuestro pecado. Después que Jesús murió, por ti y por mí, fue sepultado y 3 días después resucitó. Luego vivió otros 40 días en la tierra y regresó al cielo. Dios está esperando que tú creas que Jesús murió y resucitó por ti para salvarte. Y también estaba esperando que Saulo creyera. Saulo en ese momento se dio cuenta que estaba re equivocado y tal vez recordó cosas terribles que había hecho a quienes creían en Jesús. Entonces, tembloroso y asombrado, le dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y Jesús le contestó: «Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Ahora Saulo estaba convencido de que Jesús estaba vivo. Era una persona nueva, un creyente, como aquellos a quienes había perseguido. De repente la luz brillante desapareció y cuando quiso ver no vio nada, estaba todo oscuro. Saulo estaba ciego.
Pobre Saulo tuvo que ser tomado de la mano y guiado hasta entrar en la ciudad. Lo llevaron hasta la casa de un hombre llamado Judas. Allí Saulo oró y esperó. Y mientras oraba tuvo una especie de visión, que es como un sueño estando despierto, y ahí vio que venía un hombre llamado Ananías a verlo. Dios había hablado a Ananías para que vaya a ver a Saulo. Ananías era cristiano. El rostro de Ananías debe haberse puesto pálido cuando Dios le dijo eso. ¿Visitar a Saulo? Él ordena que los cristianos sean golpeados y metidos en prisión. Ananías tenía miedo, así que le dijo al Señor: he oído acerca de este hombre cosas terribles que hace. Pero el Señor le dijo que fuera por él, porque Saulo había sido elegido por Dios para predicar su nombre. Saulo había cambiado de rumbo. Cuando llegó Ananías le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado a ti para que puedas recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente, como unas escamas se le cayeron de los ojos de Saulo y pudo ver otra vez. Ya no estaba ciego. Qué feliz estaba de poder ver a Ananías. La felicidad de Saulo venía de saber que Dios lo amaba y tenía un plan especial para su vida. Dios también te ama a ti. Te ama porque Dios es amor y porque Él te creó. Dios es santo, puro. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Debido a que Dios te ama, quiere que vivas con Él en el cielo algún día. Nunca olvides cuánto te ama Dios. El corazón de Saulo estaba lleno de gozo al saber que Dios lo amaba y que tenía un plan especial para su vida, como lo tiene para la tuya. Saulo dejó aquella casa y fue bautizado para mostrar a otros que verdaderamente creía que Jesús es el Hijo de Dios. Después de su bautismo, por primera vez en varios días comió y volvió a estar fuerte. Ahora Saulo predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. La gente que lo escuchaba no lo podía creer, estaban asombrados y se preguntaban: ¿no es este el hombre que en Jerusalén causaba tantos problemas a los que creían en Jesús? Y ahora él está predicando. ¿Qué ha pasado? Saulo había cambiado de rumbo y se convenció de que Jesús había resucitado de la muerte. Hoy tú también puedes cambiar de rumbo y tu vida puede ser cambiada. ¿Crees que Jesús está vivo? Él lo está. Y la Biblia nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Significa que si crees en tu corazón que Jesús murió por ti y que resucitó, serás salvo y estarás con Dios para siempre. Él nos da vida eterna. Cantar una canción que se llama Dios me ama, yo he pecado. Me va a ayudar Larita. Hola. ¿En un café? Dios